mucho hemos hablado, aquellos que siguen las transmisiones en vivo, acerca de la comunidad, ¿verdad? Y el gran regalo que significa poder contar con una comunidad, aunque no es física, no nos reunimos presencialmente, sí virtualmente contamos unos con otros y estamos orando unos por otros. Y tal como decía Jano al principio, hemos ido viendo cómo el Señor va actuando, va respondiendo a nuestras oraciones de muchas maneras y de maneras poco comunes, porque no en todos los lugares el Señor responde las oraciones de una manera tan patente como lo hemos visto tantas veces en los retiros. ¿Por qué el Señor realiza este tipo de manifestaciones entre nosotros? Y no suceden cuando nos reunimos con otros grupos de hermanos, aunque todos somos católicos. No sé si alguno se ha preguntado eso, porque yo me lo pregunté mil veces. ¿Por qué en algunos lugares el Señor sanaba, liberaba, transformaba las vidas y escuchaba testimonios de conversiones brutales, mi propio proceso de conversión, y en otros lugares no? La gente seguía igual, la gente rogaba y rogaba por algo y nunca sucedía. Si ambos creían, si en ambas comunidades rogaban al Señor, en ambas comunidades se iba a misa, en ambas comunidades se rezaba y en algunas se reza quizás mucho más. O sea, somos conscientes que hay otras comunidades, otras espiritualidades, otras tantas instancias en las que se reza muchísimo más. ¿Por qué entonces? ¿De qué depende que el Señor sane, obre un milagro o alguna otra clase de manifestaciones milagrosas de diferentes índoles? ¿De qué depende eso? Yo no sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado, pero si alguno se lo ha preguntado, quisiera que me muevan la mano solamente para saber si acaso yo no soy el único loco que se hace esas preguntas. O a lo mejor sí, ya, somos tres locos. Ya, gracias Señor. Entonces lo que voy a compartir son para esos dos o tres que se han preguntado eso, porque esto les va a servir mucho. Para los demás, espero que igual les sirva, pero es porque sin duda, si tú te lo has preguntado, es porque el Señor te está llamando a algo más. Así que espero que esto que vamos a enseñar toque mucho el corazón, porque te va a ayudar para crecer, para profundizar en el Señor. Una de las cosas que el Señor más nos ha enseñado, o dicho de otra manera, que más fuertemente ha puesto en nuestro corazón desde los primeros años en que empezamos a conocer al Espíritu Santo, era que todos los aspectos relacionados con las manifestaciones del Espíritu Santo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que son el ejemplo para nosotros de una comunidad cristiana, de una comunidad creyente, de un grupo de discípulos verdaderos, son también para estos tiempos. Son también para estos tiempos. Por lo tanto, cuando leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y veamos nuestra propia vida, tenemos que hacer una suerte de comparación, pero una comparación en positivo, ¿cierto? Que nadie se bajonee, sino que lo vea como una meta a seguir. Y decir, a ver, los apóstoles vivían de esta manera, los discípulos de esta manera, el Señor se manifestaba en ellos de tal forma, tenían este tipo de relación con Dios, tenían este tipo de relación con el Espíritu Santo. Hoy día nosotros, en primer lugar de manera personal, ¿tengo yo esta experiencia de Dios? ¿Tengo yo esta cercanía con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, con el Padre, con mis hermanos y en mi comunidad o en las comunidades que participo? Porque hoy en día con este tema de las redes sociales, bendito sea el Señor, algunos de los buenos aspectos de las redes sociales y del Internet es que podemos participar en varias comunidades de manera virtual. Las comunidades en las que participo, se vive la vida cristiana como lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo enseñan los primeros cristianos, que son la más alta medida de cristiandad que existió. Si nuestra respuesta es positiva, alabemos al Señor. Si nuestra respuesta es sí, pero en realidad hay varios puntitos que no, como que en varias cositas no tanto. Hay varios aspectos que estamos al debe. Si te sucede eso, gracias Señor, porque estamos todos en ese camino. Uno puede decir, sí, ciertos aspectos lo he vivido, otros no, y hay otros que la verdad no tengo idea cómo suceden. Por años yo me pregunté cómo era capaz que el apóstol Pablo dirigiera a los corintios, como dice en la carta de los corintios, la primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 4, él les dice, mi predicación no se basa en vanas palabras de la sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y el poder.
Cuando yo leí eso por primera vez, por allá por el año 2004 o 2005, yo pensé, ¿qué está hablando este apóstol? ¿Qué nivel de soberbia más grande? ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo él va a ir a demostrar el poder del Espíritu? ¿Acaso él se cree el jefe de Dios? ¿Que el Espíritu Santo va a andar a sus paradas? ¿Que va a moverse a la pinta de él? Porque a mí nadie nunca me había enseñado cosas de esas. De hecho, yo nunca había escuchado ese versículo en mi vida. Y tuve esa pregunta en mi mente por años, hasta que 12 años después, cuando hay gente que pregunta, ¿y cuánto hay que hacer este proceso? ¿Cuánto hay que orar? No sé, para mí esa respuesta llegó después de 12 años de oración, de sacrificio, de renuncia, de buscar al Señor, de día, de noche, de madrugada, en vigilia, solo, acompañado, en medio de tribulaciones, de pruebas. Yo encuentro que es poco, porque la respuesta que el Señor trajo me cambió la vida a mí y se la ha cambiado a muchos. Y hemos comenzado a ver la obra del Señor como nunca antes la había visto. Y la respuesta que hemos recibido de la gran mayoría de las personas con las que nos hemos encontrado es, yo nunca había escuchado esto. E incluso los hermanos que tienen experiencia en los grupos carismáticos, muchísimos de ellos, si es que no la gran mayoría, me dicen, yo he asistido a retiros carismáticos, yo he estado aquí, yo estaba allá, y yo nunca había visto esto. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es algo tan poco común ver al Espíritu Santo tocar gente, sanarla y liberarla delante de nuestros ojos? ¿Por qué no es común para nosotros si eso era lo común para la primera comunidad cristiana? Esas preguntas debemos hacerlas, porque si no nos hacemos esas preguntas nunca vamos a encontrar respuestas. Debemos cuestionarnos sanamente, desde la fe, desde la esperanza, desde la humildad, pero cuestionarnos nuestra vida. Decir, hey, aquí el Señor nos dejó una vara bien alta, que es esta primera comunidad. Si ellos pudieron acceder a ese nivel de comunión con Cristo y con el Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Por lo demás, dice la carta a los Hebreos, que sin santidad nadie verá a Dios. O sea, ni siquiera nuestro anhelo es vivir como las primeras comunidades que relata la Biblia, sino aspirar al nivel más alto de santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces yo les pregunto, los que están aquí con nosotros hoy día, ¿ustedes quieren, cuando les toque partir, encontrarse con el Señor? ¿Quieren ver a Dios? Háganme así con la mente los que quieren ver a Dios. Entonces les tengo una noticia, que no sé si es buena o no, pero tienen que aspirar a la santidad. Ni siquiera a ser como el hermanito tanto, como el padre tanto, ni siquiera como San alguien, sino ustedes mismos convertirse en santos. Por supuesto, no por sus propias fuerzas, no por nuestros propios méritos, ¿verdad? Pero nuestra aspiración debe ser esa y no otra. Entonces, cuando uno se mira al espejo y dice, chuta, yo santo, ¿no? ¿De a dónde? Bueno, es que si no caminas hacia la santidad, te aviso que cuando te toque partir, no vas a ver a Dios. Y eso va a ser triste, porque los años que tenemos aquí de vida nos van a preparar para la eternidad. Y no sería ninguna gracia pasar la eternidad lejos de Dios. A algunos se les hace insufrible la tribulación en estos años que tenemos de vida aquí en la tierra, y es verdad. El Señor nos libre de toda tribulación. Y por eso el Señor manifiesta sus dones y sus carismas, ¿verdad? De sanación y liberación para sanar las tribulaciones, los dolores, las angustias. Pero todo lo que podamos vivir aquí no es nada comparado con la eternidad a la que somos llamados y que comenzamos a vivir ahora. Desde que le decimos sí al Señor Jesucristo, comenzamos vida eterna. Ya en la carne, ya en esta carne comenzamos a vivir vida eterna. Si es que le decimos sí al Señor. Entonces pongamos todo nuestro esfuerzo en poner por obra su palabra. Y con ese preámbulo vamos a compartir aquí una enseñanza que nos habla un poco de esto,
de cómo caminar en comunidad y qué de bueno nos viene al caminar en comunidad. ¿Se ve bien? Sí, Súper bien. sí se ve bien. Genial. Gracias, Señor. La importancia de la comunidad, ser testigo de Sí, Jesús. Ser testigo de Jesús. Estamos llamados a ser los testigos del Señor, ¿verdad? Lo hemos hablado otras veces del gran privilegio que es. Y vamos a comenzar con una imagen que hemos mostrado en otras presentaciones y que la vamos a seguir mostrando de nuevo, porque esta es una realidad que Dios quiere que tú asimiles como una verdad de fe que te va a hacer responsable de todos aquellos que están cerca tuyo en cuanto a la vida eterna. Dios sigue haciendo milagros hoy, eso es una verdad de fe, porque dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él sigue haciendo milagros y los quiere hacer a través de ti. Quizás no los está haciendo, quizás sí, y no te estás dando cuenta, quizás sí te estás dando cuenta, pero a lo mejor te sientes abrumado o tienes muchas preguntas. A lo mejor no te interesa que Dios se mueva a través de ti, te parece una empresa muy grande, te parece mucha responsabilidad, a lo mejor piensas que eres indigno, no lo sé. Pueden ser todas esas y muchas más, y todas juntas quizás, pero esto es una realidad. Porque el Señor Jesucristo dijo acerca de sus discípulos, si ustedes creen en mí, de cierto, de cierto les digo, ni siquiera dijo de cierto les digo, dijo de cierto les digo, que les quede claro, de cierto les digo, si creen en mí, ustedes harán obras mayores. Así que esto guardémoslo en el corazón, pónganlo en pantallazo, guárdenlo, imprímanlo, péguenlo en su pieza, para que se les grabe en su mente y su corazón. Dios quiere orar a través de ti. Siempre el Señor obra a través de seres humanos comunes y corrientes. Eso no lo olvidemos nunca. ¿Y cómo se aprende a ser discípulos? Porque dijimos que somos testigos de Jesús, ¿verdad? Queremos seguirlo a Él. Haciendo vida las enseñanzas, ¿verdad? Primero en nuestra propia vida, es el paso número uno. Y luego en medio de una comunidad de creyentes, tal como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor de Jesús y gozaban todo de gran simpatía. Palabra del Señor. En miras a esa comunidad es que nosotros debemos caminar. Y quise compartirles esto, que es una palabra que el Señor nos regaló un tiempo atrás, más o menos en el tiempo de la preparación del retiro de Santiago, que dice, estamos viviendo una nueva oleada del amor de Dios, un nuevo fluir del Espíritu, para formar nuevos testigos, discípulos y apóstoles. Veremos una expansión en los próximos meses y años a lo largo de Chile y en otros países, un nuevo avivamiento. Esta palabra, que es una profecía que el Señor nos ha dado, no es solo para nosotros, el Padre, el Jano, el Feña, Santiago, la Aurora, es para todos nosotros, si es que lo creemos. Pero para vivir esto que el Señor está prometiendo y que estamos vislumbrando las primeras luces, tenemos que entender profundamente el ser discípulo y el ser parte de la comunidad cristiana. Y todo parte aquí. Comienza mirándote a ti mismo como Dios te ve. Eso dice ahí, comienza mirándote a ti mismo como Dios te ve. ¿Cómo te ve el Señor? Como su hijo, como su príncipe. ¿Cómo nos vemos nosotros a veces? Como sale la foto, ahí con la ropa un poco destruida, ¿verdad? Con ropas casi como de mendigo, harapiento. Porque puede ser que el mundo y las circunstancias de tu vida te hayan hecho pensar eso de ti. Y a veces, aunque hacia afuera yo muestro una cara, hacia adentro me veo así y no me valoro y no me amo y no me aprecio. Incluso en mis propias palabras que me digo a mí mismo en mi mente, me trato mal, me desprecio y me quito valor. Pero Dios
te mira, se sonríe y te dice, hijo mío, yo me complazco en ti. Porque el Señor nos dice, tú eres la sal del mundo, nos dijo en el Sermón del Monte. Nos dijo, tú eres la sal de la tierra. Nos dijo, tú eres la lámpara que yo pondré de arriba de la mesa para que se vea. Tú eres la ciudad sobre la colina, no se puede esconder. También nos dijo, tú eres coheredero conmigo. También nos dijo amigo cuando resucitó. Y también nos dijo que somos la carta de presentación de Cristo a través de la pluma del apóstol Pablo. Entonces, si el mundo quiere hacerte ver como un mendigo, tú recuerda, el Señor te ve como su heredero, como su príncipe, como su princesa, que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que trabajar y renunciar a muchas cosas, evidentemente, que el Señor nos dé la gracia para hacerlo. Pero Dios nos ama y contamos con su amor, que su justicia se aplaque por el don de su amor, pero su justicia no va a desaparecer, por su misericordia es aplacada, pero debemos nosotros poner de nuestra parte. Y si así comenzamos, debemos entender que hay una segunda parte. Primero, ¿cierto? Hay dos fases en la creación de una comunidad. Entendiendo primero el trabajo que Dios hace en nosotros, que fue todo lo que nos habló Fernando ayer, el trabajo interior. Pero eso va de la mano, va en paralelo. No son cosas aparte, van íntimamente unidas y siempre vamos a estar trabajando en ambos aspectos, en ambas dimensiones, lo personal, lo comunitario, lo personal, lo comunitario. Seguramente en algunos tiempos va a ser más fuerte lo personal y en otros tiempos más fuerte lo comunitario, porque somos seres humanos y nuestra carne se desgasta, se cansa. No podemos estar al 100% en una y en otra todo el tiempo. Hay temporadas, tiempo, ¿cierto? Hay ciclos, hay tiempos. Lo primero, que es lo que relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Escrito por San Lucas, la prioridad de transmitir la doctrina, anunciar la buena nueva, bautizar, que es lo que hemos comentado tantas veces, ir por el mundo, bautizar y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Eso es lo primero. A eso somos llamados nosotros también, a anunciar la buena nueva, transmitir la doctrina. Y qué maravilla cuando traigamos a otros y que se bauticen en la iglesia, o que vuelvan a la iglesia. Alabado sea el Señor. Pero lo segundo, que no es menos importante, en el mismo nivel, que los nuevos creyentes se comiencen a reunir y organizar, que es lo que vemos, ¿verdad?, en el Hecho de los Apóstoles y en las cartas de los primeros padres de la iglesia, cómo se empezó a dar un orden a este grupo de creyentes que se fue formando, lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros. Lo estamos viviendo a una escala, ¿verdad?, menor en lo que sucedió con Jesús a bordo, que al principio nos encontrábamos a través de las redes, luego nos empezamos a ver a través de los retiros por Zoom las primeras veces, y ya nos hemos visto alguna vez de manera presencial y vemos cómo el Señor nos une en su amor. Y aún en la distancia oramos unos por otros y estamos preocupados de lo que está sucediendo. Es el Señor, es el Espíritu Santo conformando esta comunidad. Y en esta comunidad todos tenemos algo que aportar y tenemos también una responsabilidad unos con otros por el amor y por la caridad. La iglesia naciente de los hechos de los apóstoles es un maravilloso y emocionante caos, comparable al de un bebé que despierta el cariño y el amor del mundo, pero que se espera de él que se desarrolle, aprenda, madure y llegue adulto algún día. Así también la iglesia sigue madurando a través de la creación y el desarrollo de las comunidades durante los primeros siglos hasta hoy. Pero pasa que cada vez, en cada generación, cuando se vuelve a formar una comunidad, es así. Primero, un emocionante caos. Por eso nuestras primeras impresiones, nuestras primeras experiencias con el amor y el poder del Espíritu Santo son un poco, entre comillas, caóticas, porque quedamos con muchas dudas, porque nos sorprende de muchas maneras, porque rompen muchos paradigmas, muchas formas de pensamiento, muchas ideas que traíamos hace tiempo. Y es como un tiempo de caos al principio. Pero veámoslo tal como dice esta cita, como un bebé que crece, que debe desarrollarse. Y así como se desarrolló la iglesia, nosotros también, al participar de esta comunidad, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo y vamos madurando. Porque esto, aunque lo hemos repetido muchas veces, lo vamos a volver a decir, el hecho de que nosotros oremos y el Señor responda sanando, liberando a los hermanos, no es un atributo exclusivo de nosotros. Cada uno de ustedes está llamado a hacer lo mismo y más, y mucho más. El Señor tiene preparado para ustedes dones, gracias y carismas que ni siquiera nos podemos imaginar, porque solamente Él lo sabe.
pero eso no se va a manifestar hasta que cada uno de nosotros nos dé el paso. Pero para dar esos pasos, igual que los primeros pasos de un niño, necesita de esa comunidad. El niño necesita la familia, el creyente necesita su comunidad. Y allí damos los primeros pasos. A veces nos vamos a caer, a veces nos vamos a equivocar, pero entre todos nos vamos ayudando. Es necesario. ¿Se puede crecer solo, ir solo por la vida espiritual? Probablemente. Tenemos también el ejemplo de los padres del desierto, que muchos estuvieron solos por mucho tiempo, pero en algún momento se reunieron en comunidad. De hecho, muchos de ellos luego crearon comunidades religiosas que tenemos hasta el día de hoy. Pueden haber tiempos en los que el Señor te lleve a solas. Todos necesitamos tiempo a solas, lo veíamos ayer con Feña, pero es un tiempo, porque la fe madura finalmente en la comunidad, en el servicio. Ambas dimensiones, la personal y la comunitaria. Y algunas funciones, pueden haber muchas más, pero hemos querido plantear las que son, a nuestro juicio, las más importantes. Primero, enseñar a tener una relación íntima con el Señor, a fin de dejarse conocer por Él. Esto es, lo hemos conversado, ¿verdad? El conocer, que Dios te conozca y que tú conozcas a Dios en términos bíblicos, significa tener una relación íntima con Dios, dejarse amar y moldear por Dios, que esto es lo que nos habló Feña ayer, la dimensión íntima con Dios, la base, lo primordial, como Jesús con su Padre, en vistas de formar al pueblo de Dios, no solos, no como desiertos, no como islas, y no como una preocupación egoísta y exitista, como está de moda hoy en día, que busca tan solo un crecimiento personal como un fin en sí mismo. Hoy día está lleno de anuncios de crecimiento personal, lleno de libros de crecimiento personal, de éxito en todas las áreas, y eso está bien. Pero eso nunca debe ser un fin en sí mismo. Si tú lo tomas y lo aprendes como una herramienta, bendito sea el Señor. Pero hoy día muchos caen en un afán egoísta o exitista y solo buscan crecer en una manera muy individualista y pierden de vista la dimensión comunitaria. Por eso esto es tan importante, esos pilares. Y todo lo que Dios provee, y esto tenemos que entenderlo muy bien, todo lo que Dios provee está en relación a que cada creyente, es decir, tú y yo, primero crezca en la fe, luego se convierta en un discípulo verdadero, y le puse un asterístico porque al final vamos a volver con ese punto, que es muy importante. Y tercero, se prepare a la iglesia para la segunda venida. Y fíjense, un paréntesis, si es que tomaron atención a la oración que hizo el padre Sandro al inicio, él decía en las oraciones, por nuestro Señor Jesucristo que vendrá a juzgar al mundo, decía las oraciones. Ese aspecto de nuestra fe, que es la segunda venida del Señor, es uno de los temas que deben tratarse en la comunidad y que como fieles creyentes de Jesucristo, como fieles creyentes e hijos de la Santa Iglesia Católica, debemos tenerlo muy presente. Aunque los temas ligados a la segunda venida muchas veces uno los piensa que son difíciles, o a veces muchos meten mucho miedo al respecto y se forma una gran confusión, es uno de los temas fuertes. Ser discípulos es importante, si transmitir la palabra es importante, si crecer en la fe es importante, prepararnos para la segunda venida es tanto o más importante. Por eso ustedes nos habrán escuchado muchas veces al orar en las transmisiones o en los retiros, que decimos, Señor, y tú guárdanos, ¿verdad?, en tu sagrado corazón, en el inmaculado corazón de María, hasta que nos toque partir, hasta que tú nos llames a tu presencia, o hasta que tú vuelvas, lo que suceda primero. Porque ¿qué va a suceder primero? ¿Primero vamos a morir? ¿O primero va a volver el Señor Jesucristo? Pueden dejarlo ahí en el chat. ¿Qué va a suceder primero? ¿Vas a morir o va a venir el Señor? Vamos a hacer ahí una encuesta. ¿Qué va a pasar primero? ¿Vamos a morir o va a venir el Señor? Después vamos a volver con eso. Anótenlo por mientras en el chat y después lo vamos leyendo. Va a ser interesante eso. Esa función de la comunidad creyente estuvo pero muy presente en las comunidades de la iglesia primitiva, que describe los hechos de los apóstoles y las cartas de los padres de la iglesia. Es tanto así que más de 1000 veces está presente el tema de la segunda venida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cerca de 300 veces. Silencio le puso. Es uno de los Silenciar. temas más recurrentes. Lo encontramos en los evangelios, lo encontramos en el 8 de los apóstoles y en casi todas las cartas de los apóstoles está el tema de la segunda venida. Sin embargo, sigue siendo para nosotros los católicos un tema un poquitito, no digo tabú, pero un poco confuso, un poco, siempre se cree que es complejo.
como que uno no se mete mucho ahí. Sin embargo, para la primera comunidad, para la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, fue un tema Muy muy evidente. importante, que desde el principio se enseñaba. Por eso decimos en misa, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese ven, Señor Jesús, no se refiere a que venga el Señor en la Eucaristía, en la comunión, porque ya lo tenemos presente. Ese ven, Señor Jesús, que decimos en misa, los que fueron a misa hoy, y en mañana, los que vayamos a ir mañana domingo, se refiere a la segunda venida. Cuando digamos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Estamos clamando por la segunda venida de Cristo. Imagínense lo importante que es este tema. Y es en la comunidad donde estos temas se deben enseñar. Porque allá afuera nadie si ni se cree en Dios. ¿Qué van a hablar de la segunda venida? ¿Y de dónde viene esta palabrita? Ven, Señor Jesús. ¿Por qué está en la misa? Porque así lo enseñaron desde el principio los primeros cristianos, quienes tomaron como una verdad sublime la profecía del Apocalipsis. Que ahí hay otra palabrita que no gusta mucho, Apocalipsis, porque también es una palabra a la cual se le tiene un poco de miedo, ¿cierto? De hecho, cuando hay un problema muy grande, la gente suele decir, no, este es el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando hay un problema mayúsculo, dice, no, esto es un caos apocalíptico. Siempre se asocia el Apocalipsis a algo terrible, pero vamos a aprender, porque estamos en comunidad, la comunidad de Jesús, en la comunidad de la Iglesia Católica, que toda la profecía de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de una sola cosa, y es la salvación en Cristo Jesús. Y cuánto Jesús nos amó, que dio la vida por nosotros, y aún no siendo eso suficiente, se fue al cielo a prepararnos una morada para cuando nos toque partir. Y prometió volver tal como lo vimos irse, como dice el libro de los Hechos, y leemos, hace poquito lo leímos en Pentecostés. Tal como lo vieron irse, dijeron los ángeles, lo verán volver. Pero cuando vuelva, bendito sea el Señor, ya no va a ser como un humilde carpintero, no. Ya no lo van a escupir, no. Ya no lo van a azotar, no. Porque cuando el Señor vuelva, va a venir con toda la gloria a la cual Él renunció por amor a nosotros. Vino por primera vez, nació de María Santísima, se humilló hasta lo sumo, se dejó escupir, pisotear, humillar, azotar, clavar, destruir, moler. Lo molieron a palos, a golpes, a azotes. Derramó toda su sangre por nosotros. Y con su muerte nos dio vida, y con su resurrección nos abrió las puertas del cielo. Pero cuando Él vuelva, bendito sea su sagrado nombre, Él va a venir, dice, con toda la gloria a la cual renunció, y con todos sus ángeles. De hecho, Él lo advierte. Cuando Pedro saca la espada para defenderlo en el huerto de los olivos, Él le dice, no, el que a hierro mata, a hierro muere. Si yo quisiera defenderme, no pediría a mi Padre que envíe 12 legiones de ángeles, es decir, miles de ángeles a defenderme, pero este no es el tiempo. Este es el tiempo del sacrificio. Pero voy a volver. Y dice la palabra que todo ojo lo verá. Aún los que no creen, aún los que se burlan de ti, los que se ríen de ti, o para ti mismo. Si tú aún dudas, cuando el Señor vuelva, ya no van a haber tiempo para dudas, y que el Señor tenga piedad de nosotros y nos dé fe antes de que Él vuelva. Porque cuando Él vuelva, ya no hay otra oportunidad. En esta vida tenemos 10.000 oportunidades. Todos los días son una oportunidad. Si mañana despiertas, dale gracias porque tienes una nueva oportunidad. Porque cuando Él vuelva, se acabaron las oportunidades. El día más glorioso y maravilloso para los que creemos. Pero tenga piedad el Señor de aquellos que no creen en Él cuando Él vuelva. Porque ese día ya no hay más oportunidades. Ese día el Señor va a separar a los suyos a un lado y a los que están en su contra a otro. Y los que no están con Él irán al infierno, que había sido preparado para los ángeles rebeldes, pero que lamentablemente
ser también ocupado por muchos humanos a quienes el Señor vino a salvar, pero de los cuales muchos le han dado la espalda. Y que el Señor nos libre, por algo decía el apóstol Pablo, yo defiendo mi salvación con temor y temblor, porque no sea que yo predicándoles el Evangelio de la salvación me pierda a mí mismo. Así debemos decir nosotros también. Nadie puede asegurar que estamos salvados. Y si lo estamos es solo por la gracia de Dios, por su misericordia. Cada día damos gracias y nos preparamos. Por eso era tan importante este tema para los primeros apóstoles y las primeras comunidades. Y lo debe ser para nosotros. Este tema debe ser, pero importantísimo. Porque el Señor puede venir ahora. Y si el Señor viene ahora, ¿qué le vamos a decir? Espérame, Señor, que estoy ocupado. Espérame, Señor, que tengo algunas cosas que hacer. Ese día no hay más oportunidades. Y esta es la profecía de las cuales los primeros discípulos de la iglesia, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles y los primeros siglos, los padres de la iglesia, tomaron estas palabras y que fueron tan importantes para ellos que la dejaron en la liturgia y quedó por 2000 años, con todos los ataques que ha recibido la Santa Iglesia Católica por miles de años. En todas las generaciones se levantan los hijos del infierno a tratar de destruir la iglesia y cada generación sale victoriosa. Algunas luchas han sido mucho más cruentas que otras. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy cruento, de mucha batalla, pero en todos los siglos esta palabra profética ha sido fuerza, sostén y pilar. Apocalipsis 22, estamos aquí al final del Apocalipsis. Son las últimas palabras de ese libro al que muchos le tienen temor, pero que en realidad nosotros debemos leerlo con alegría. Cuando termine ahora esta jornada de retiro, un ratito más, vamos a ir a devorarnos el Apocalipsis porque lo vamos a leer en una clave diferente. Vamos a leer el Apocalipsis en esta clave, en la clave litúrgica, en la clave eucarística, en la clave sacrificial. Porque cuando nos pongamos esos lentes para leer el Apocalipsis, los lentes eucarísticos, es decir, desde la perspectiva de la Santa Eucaristía, vamos a encontrar que desde el capítulo 1 hasta el 22 del Apocalipsis tiene totalmente otro sentido. Vamos a leer esta profecía, que son los últimos versículos del Apocalipsis. Dice, mira, vengo pronto. Lo dijo hace 2000 años. El pronto del Señor no es el pronto de nosotros. Y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno. ¿Se acuerda que ayer hablábamos mucho de nuestra relación con Dios, de la mirada interior? Por eso es tan importante. Porque Él va a pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestiduras. Así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Que el Señor nos guarde, porque aquí puede ser que muchos de nosotros estemos en algo de esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante del alba, el espíritu y la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Dicen, ven. ¿Qué decimos en la Santa Misa? Nosotros la iglesia, que somos la novia, ven, Señor Jesús. De aquí viene. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Esta profecía del Apocalipsis es de la cual surgió esta oración que se hace al final de la consagración, con la cual nosotros como pueblo de Dios respondemos a la oración del sacerdote. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos diciendo en ese ven, Señor Jesús, que a veces pasa de largo, que a veces no le tomamos mucho en cuenta. Estamos diciendo toda tu profecía, Jesús, la creemos, la aceptamos y la queremos vivir.
Creemos que eres el alfa y el omega que vas a venir a juzgar al mundo. Y cuando vengas, yo quiero estar de tu lado. Eso estamos diciendo. Y danos la gracia para estar de tu lado. ¿Se va entendiendo un poco? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo algo? Gracias, Señor. Velen. Aquí vamos entendiendo muchas de las otras parábolas y van tomando mucha más fuerza. No digo porque no lo entendiésemos antes, sino que con esta perspectiva todo el Evangelio toma más fuerza, como una consistencia mayor. Mira lo que dice Mateo 25. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. No sabemos cuándo. Muchos han intentado decirlo. No saben cuándo. Esto es prepararse diligentemente. ¿Qué incluye este velen que dice Jesús en Mateo 25:13? ¿Qué significa prepararse diligentemente? Primero, nosotros estar preparados, ¿verdad? Como las vírgenes que tenían sus lámparas con aceite, pero también ayudar a otros a que estén preparados. La dimensión personal y la dimensión comunitaria. Porque al final, dice San Juan de la Cruz, al atardecer nos juzgarán en el amor. ¿Y de qué manera vamos a demostrar amor si jamás me preocupé de enseñarle a otro que Jesucristo un día va a volver? A lo mejor no me va a escuchar, no va a querer renunciar a su pecado, pero entonces al menos ora por él, para que el Señor tenga piedad y le convierta. Bendito sea el Señor por todos aquellos que han orado por nosotros para estar hoy día aquí. Bendito sea su santo nombre. Los discípulos de Cristo, por tanto, enseñamos principios que ciertamente nos ayudan a vivir en armonía y en paz. Sobre todo, pero sobre todo, debemos preparar a la novia, es decir, la iglesia, para el encuentro con el novio, que es Cristo el Señor. El novio se está preparando. El novio fue a preparar la morada. El novio se está poniendo el frac. El novio se está peinando. El novio se está perfumando. Y la novia está dando jugo. La novia está dando jugo. La novia está dando jugo. Que el Señor nos ilumine en la conciencia. Porque en el reino no vale solo prepararnos nosotros mismos. En el reino todo es por amor. Y si cerca tuyo hay alguien que no cree, no vamos a ir a darle un biblazo porque así no sirve. Nuestro querido Jano nos ha enseñado mucho, ir a dar sermones no sirve. Pero podemos orar por él. Podemos ser testimonio para él. Podemos hacer sacrificio, podemos ayunar. Y debemos hacerlo. Y debemos hacerlo. Porque el Señor va a volver. Y ahí ya no van a valer los llantos. De hecho, el llanto va a quedar para el infierno, dice el Señor. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Y esta parte me gusta mucho. Porque esto es debiese ser muy propio nuestro. Porque aquí nos han dado. Y nosotros como católicos nos hemos quedado ahí paveando. Perdón la expresión tan docta. Que nadie los engañe. Más de aquel día y hora, nadie sabe nada. Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén atentos, velen, porque no saben cuándo será el momento. Es como un hombre que al marcharse de su tierra y al dejar su casa y dar atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, ordenó también al portero que velase, que esté atento, que vigile. Por eso, velen, vigilen, estén atentos, porque no saben a qué hora volverá el Señor de la casa, si por la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la madrugada. No sea que viniendo de repente los encuentre dormidos. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo, mira este detallito del Señor Jesucristo. Lo que a ustedes les digo, a todos les digo. Porque él sabía que iban a haber muchas personas en los siglos siguientes que iban a decir, ¿en qué contexto lo dijo? Estás sacando el texto de contexto, José. Si no lees el contexto,
estás entonces en un error. Para todos los que dicen eso, el Señor agregó esta última frase. Lo que a ustedes les digo, a todos se los digo. Vale para los del siglo I y para los del siglo XX y para los del siglo 30 hasta cuando dure la humanidad. Nadie sabe el día ni la hora. Así que cuando venga un hermano católico, evangélico, budista o creyente en los ovnis o en los mayas o en lo que sea, porque le creen a todo, le creen a los ovnis, le creen más que a la iglesia. Y es que a veces hemos dado mal testimonio, pero bueno, tenemos que asumir esa responsabilidad. Diciendo, el Señor viene tal fecha. Se han creado iglesias. No quiero faltarle el respeto a nadie, pero muchas iglesias, como los mormones y los adventistas, los testigos de Jehová, han dado fechas y fechas y fechas. Los que creen en los mayas, en los aztecas y en todos estos bárbaros antropófagos, dan fechas también. Y la gente les cree, y la gente se asusta, y la gente vive en ansiedad. Y gente creyente, gente que se dice católica, cree en eso. ¿Por qué? Porque hemos fallado en el mandamiento de Jesús de ser una comunidad que enseñe. Debemos ser comunidad que enseñe estos principios, aprenderlos y enseñarlos, vivirlo y testificarlo. El Señor va a venir, pero nadie sabe cuándo. Así que si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, mejor ni la haga. Pues dice, ¿y cuándo va a venir? Nadie sabe. Nadie sabe. Es que la Virgen dijo mentira. Las apariciones verdaderas de la Santísima Virgen María nunca han hablado de fechas. Así que nadie ponga palabras en la boca de la Santísima Virgen. Y si alguna vez hay una aparición en la que la Virgen dice una fecha, vamos a ver al tiro que no es una aparición verdadera, porque la Santísima Virgen está en línea con lo que sea su Hijo. Así que alabado sea el Señor y bendita sea la Santísima Virgen María. Y nosotros, con todo el equipo de Con Jesús a Bordo, les repetimos tal como decía San Juan Pablo II, que habló de esto mucho. San Juan Pablo II habló mucho de esto. No tengáis miedo, confiad en el Señor. El único miedo, ¿a qué dice Juan Pablo II? Solo a pecar. A eso tengámosle miedo, a eso tengámosle vergüenza, a pecar, no a reunirnos con Jesús. Cuando hablen del día del juicio, de la segunda venida, ustedes den gloria a Dios, digan gracias Señor. ¿Por qué? Porque tú me has lavado con tu sangre, me has hecho tu hijo, tu heredero. Yo me voy contigo ese día, cuídame Señor, cuídame ese día. Y mira, a propósito de las apariciones, acerca de los signos que preceden la segunda venida, o sea, acerca de los signos que van a pasar antes de la segunda venida. Dijo Sor Lucía, una de las videntes, ¿verdad? La última a morir porque los demás murieron siendo pequeñitos. Envió este mensaje en agosto del 61 al padre Agustín Fuentes, que fue el que postuló el proceso de beatificación de los otros pastorcitos, Francisco y Jacinta. Dijo Sor Lucía, padre, diga a todos que Nuestra Señora, me lo dijo muchas veces, muchas naciones desaparecerán de la faz de la tierra, pero eso, tomen atención, puede paliarse o posponerse por medio de la oración y los sacramentos. Decíamos recién, muchos no te van a escuchar, pero ora, porque incluso estos tremendos juicios y decretos de Dios sobre la tierra pueden aplacarse por medio de la oración. Estas cosas son las que debemos enseñar. Estas cosas son las que como comunidad debemos aprender y vivir. Y nosotros somos testigos de esta palabra, pues hemos sido advertidos por el Señor en muchas ocasiones a través de la oración de catástrofe y desastre, que después el Señor, gracias al clamor, han sido aplacadas y algunas han sido detenidas. O algunas han sucedido, pero la gente se ha salvado milagrosamente. Ya tenemos tiempo para hablar mucho más de eso, y las hermanas que están en intercesión también saben un poco más de eso. Pero lo hemos visto por años. Y aquí anoté algo que hemos visto orando en intercesión que tiene mucho que ver con esto y que nos va a servir de un testimonio verdadero. Hace más de 10 años, el Señor nos viene advirtiendo de distintas maneras, muy fuerte, muy claro, con palabras, con profecías, con visiones, que, abro comillas, subirán al poder. Esto es en Chile, pero parece que está pasando en toda Latinoamérica. En esos años nada de esto estaba pasando todavía. Subirán al poder hombres macabros, sedientos de sangre y desobedientes de la ley divina, que querrán instituir leyes en contra de la vida de la familia y en definitiva contra Dios. Específicamente el Señor nos habló de que impulsarían leyes. Esto fue textual, queridos hermanos. El Señor nos habló, imagínense, casi 10, 11 años atrás, que se iba a impulsar en Chile la ley del aborto, la eutanasia, el matrimonio gay,
la adopción por parte de pareja homosexual, y que todo eso iba en contra de la ley divina. Y hoy lo estamos viendo. Pero además nos ha advertido que todos nosotros, como pueblo de Dios, como la novia de Cristo, debemos orar por nuestros sacerdotes. Todos debemos orar para que no caigan y que el peso de sus pecados, porque el peso de sus pecados es también en parte nuestra responsabilidad, porque es un mandato de la caridad sostenernos unos a otros. Y no es eso lo que estamos viviendo. Después de eso vino toda esta explosión de los abusos y todo, y vimos cómo la palabra de Dios se cumplía. Entonces creemos profundamente que la oración comunitaria puede aplacar los juicios divinos por su misericordia. Y lo que estamos viviendo en Chile y Latinoamérica, en todo ámbito de cosas, en la sociedad, la familia, los niños, la educación, por la misericordia del Señor puede ser revertida. Pero para eso tiene que haber un pueblo que ruegue, que clame, que haga sacrificio, que haga renuncia, que ayune. Y yo creo que los que estamos aquí, por algo estamos reunidos un sábado a las 10 de la noche, porque el Señor te está llamando para ser testigo de su amor, para ser comunidad viviente, y podamos leer con orgullo, con santo orgullo, el libro de los Hechos de los Apóstoles y decir, Señor, quizás no tengo la altura de Pablo ni de Pedro, pero todo lo que tengo, Señor, lo pongo a tus pies. Y cuando vuelva el Señor, nos quede mirando y nos diga, ven, ven para acá, hombre de poca fe. Te dé un beso y te diga adelante. Esta es la morada que vengo preparando para ti. Bendito sea el Señor. Y esta es la razón de ser comunidad. Y lo dice el apóstol Pablo, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. Y así, mira, y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, cuando alguien venga cerca tuyo y te cuente su problema, no lo despaches. No digas, otra vez viene este hermanito, otra vez viene esta hermanita, ya me está escribiendo, ya me está llamando. Contéstale el teléfono. Le ves el teléfono, le ves el nombre y no le contestas, contéstale. Contéstale el teléfono, contéstale el WhatsApp, contéstale el correo. Porque si nos ayudamos a cargar las cargas mutuamente, vamos a cumplir la ley de Cristo. A lo mejor no vamos a saber mucho de Biblia, no vamos a ser grandes doctores de la palabra. Bendito sea el Señor por todos los grandes doctores de la palabra, los grandes escrituristas, los grandes biblistas. A lo mejor por nuestras responsabilidades, por distintas cosas, no vamos a hacer eso. Pero si ayudamos a llevarnos las cargas unos a otros, vamos a cumplir la ley de Cristo. Por eso la invitación es a vivir esta experiencia que Dios nos regala con humildad, pero con alegría, que es el ejemplo de nuestro tremendo santo y profeta, sin duda, un profeta de nuestra generación, San Alberto Hurtado, que todo es conocido en todas partes por esa frase tan simple y tan grande, contento, Señor, contento. Y el padre Hurtado sí que la sufría, pero él estaba contento, porque el Señor Jesús era la fuente de su alegría. Debe ser también para nosotros. Y citando al apóstol Pablo, él dice algo muy interesante y que nos toca muy, muy de cerca a nosotros, porque mira lo que dice, esta es la carta a los Gálatas, capítulo 3, del 1 al 7. Insensatos Gálatas, a veces dice torpes también. ¿Quién los fascinó a ustedes, a cuyos ojos fue presentado Jesús crucificado? Quiero saber de ustedes una cosa. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? ¿Tan insensatos son? ¿Comenzaron por el Espíritu y terminarán ahora en la carne? ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería. El que os otorga pues el Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace porque observas la ley o porque tienes fe en la predicación? Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Creyó y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de fe, esos son hijos de Abraham. ¿Por qué coloco este versículo? Porque el Señor nos ha regalado vivir muchas experiencias maravillosas. Como dice él aquí, el Espíritu obra milagros entre nosotros. Pero no sea que habiendo tenido experiencia de vivir lo milagroso de Dios, queramos volver a la carne, queramos volver a lo del mundo, queramos volver atrás. ¿Por qué dice San Pablo eso? Porque seguramente lo vio en muchos lugares. Y porque él mismo, por lo que dice en sus cartas, sin duda fue tentado también, como lo eres tú, como lo soy yo, como lo es el Padre, como somos todos tentados. Si el Señor obra milagros entre nosotros, cuidemos eso.
No volvamos a la carne. ¿Y de qué manera empieza a meterse la carne? Cuando el Señor obra un milagro de nosotros y yo digo, ay, ¿por qué a mí no me sanó? ¿Y por qué Él ora siempre? ¿Y por qué Él tiene ese don y yo no? ¿Por qué Él ora en lenguas y yo no? ¿Por qué Él dice que tiene visiones y yo no? Ahí empieza a meterse la carne, la envidia. No, entre nosotros no debe ser así. Si ves a un hermano que el Señor le regala un don, un carisma, tú di, gracias Señor, algún día dame también a mí. Y si no es ese, el que tú quieras. Pero al menos dame la gracia de creer cada día más. Esa es la actitud de nosotros. En ese camino debemos estar. Y fíjense otro detalle, que lo dice dos veces San Pablo en este pasaje. Obra milagros porque tienen fe en la predicación. Lo dice arriba en el 2 y después lo vuelve a decir en el 5. ¿Recibiste el Espíritu por la obra o por la fe en la predicación? Y más abajo, ¿obra milagros porque observas la ley o tienes fe en la predicación? Que decíamos que era una de las funciones de la comunidad, proclamar la palabra, enseñar la buena nueva, ¿verdad? Enseñar acerca de la segunda venida, los fundamentos de la fe. Hay que predicar, porque los milagros están ligados a la predicación. Por lo tanto, nosotros como comunidad de Con Jesús a Bordo, si tú quieres ver milagros en tu vida, y lo decíamos al principio, Dios sigue haciendo milagros hoy y los quiere hacer a través de ti. Y Él ha prometido incluso un avivamiento del cual estamos vislumbrando ya algunas luces. Lo va a hacer siempre y cuando tú te comprometas con la predicación del Evangelio. Con la predicación del Evangelio. ¿Vamos a estar todos entonces en la esquina de la plaza con un megáfono? No. A algunos les tocará enseñar, algunos harán catequesis, algunos harán predicación, algunos harán enseñanza, otros orarán para que se abran los caminos, para que se dispongan los instrumentos, etcétera, de distintas maneras. Pero hay que tener la predicación de la palabra de Cristo como un objetivo primordial, porque los milagros son una parte importante de la evangelización siempre y cuando anunciemos el mensaje. Nunca los milagros están fuera de la predicación. Son siempre acompañantes de la predicación. Son la prueba de la predicación. Entonces ustedes van a estar hablando de Cristo en algún lugar, en una reunión, y les van a decir, eso son mentiras. ¿Qué estás hablando de la iglesia? La iglesia está aquí, está allá, etcétera. Ustedes le van a decir, porque han hablado la palabra, porque han predicado la palabra, aunque no sea un lugar que sea formalmente un retiro o algo, puede ser una reunión X, pero si han estado hablando de Cristo y han estado tratando de compartir su palabra y ya se les acaban los argumentos y la gente se les viene en contra y no los quieren escuchar, se toman un minuto y les dicen, no escuchan mis palabras. Sin embargo, yo les puedo comprobar que lo que estoy diciendo es cierto, tomando la enseñanza del apóstol, que mi discurso no es solo palabras de sabiduría, sino que son demostración del Espíritu y poder. Entonces le dice, denme un minuto para demostrarle que lo que estoy diciendo es cierto. ¿Quién de ustedes está enfermo? Yo le voy a decir, yo, todos van a decir yo. Si lo que estoy diciendo es cierto, entonces vas a sanar. Y en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, del cual estoy hablando y el cual tú no dices que es falso, en el nombre de Jesús, la manifestación de su Espíritu Santo venga sobre ti. Y tú vas a ver el poder de Dios obrar. Esta manifestación de los dones de milagro y de sanaciones es un tema del cual casi no se habla, porque siempre está ligada a la sanación, ¿verdad? A la cura de las tribulaciones. Pero hay un aspecto apologético de los dones de milagros, de sanaciones y de liberación. Y en ese, y esto que estoy hablando, espero que lo tomen porque de esto se habla muy poco y a lo mejor es complejo, después me pueden hacer una pregunta, pero siento de compartírselo y espero que lo tomen. Hay un aspecto apologético, es decir, casi como un arma en cuanto a la batalla de la fe, no contra el otro que te está escuchando, porque la batalla no es contra el otro, la batalla es contra los demonios que están cerrando su mente, ¿se entiende? La batalla nunca es contra el hermano, aunque sea de otra religión, nunca es contra él, siempre es contra los demonios que le están atando la mente. Y en ese sentido, cuando tú estás hablando del Señor, tú allí tienes todo el cobijo del cielo para demostrar con el poder del Espíritu que lo que estás hablando es cierto. Y esto se los digo por mi propia experiencia. Estoy hablando de algo que yo mismo lo he experimentado. Y estando en medio de gente que no cree, y estando en medio de gente que rechaza la enseñanza de Cristo, el Señor les ha sanado como demostración de su poder, otras tantas como demostración de su amor.
pero muchas veces como demostración de su poder. Y es más, los antiguos padres de la iglesia primitiva utilizaban muchas veces también los dones y carismas de esta manera. Y sobre todo en cuanto a la liberación de los espíritus. Entre los pueblos que eran paganos, llegaban los cristianos verdaderos, liberaban a las personas oprimidas y muchos venían a Cristo. Hay que entender también lo que dice San Pablo, que nosotros tenemos armas espirituales. Entonces vamos entendiendo que si vivimos nuestra fe de verdad, tenemos ciertas garantías que muy poca gente tiene y que otras religiones no tienen. Entonces, es cierto que para ver milagros hay que tener fe, es verdad. Eso estamos hablando de gente que se está acercando a Dios, ¿verdad? Pero a veces, en medio de una batalla espiritual, vas a ver al Señor demostrar su amor y su poder y sus milagros como una muestra de su realidad, como una muestra de la manifestación de su presencia. Lo esencial, entonces. ¿Qué es lo esencial? Lo trascendente, estar en gracia de Dios, la confesión, la comunión frecuente, el rezo del Santo Rosario, la oración personal con el Señor, la práctica de la caridad con el prójimo, el apostolado, y todo ello en medio de una inmensa paz, la paz de quien confía plenamente en el Señor y no teme a nada estando junto a Él. ¿Y cuál es la vivencia comunitaria más importante para un discípulo de Jesús? La Santa Eucaristía. No podemos hablar de comunidad sin Eucaristía. La vivencia más importante para un discípulo de Jesús es la Santa Eucaristía. Puedes tener todos los dones y todos los carismas. Puedes ver a alguien y saberle su vida, lo que hizo en el pasado, lo que está pensando. Puedes tocar a las personas y sanarlas o liberarlas de las opresiones demoníacas. Pero si no reconoces a Cristo en la Santa Eucaristía y no le adoras, cuando venga el Señor, te va a decir, no te conozco. No te conozco. Y lo dice el Señor. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, profetizamos y hasta echamos fuera demonios. Pero el Señor les dirá, yo no los conozco, apártense de mí, ustedes que obran el mal. ¿Cómo es posible que alguien manifestando un carisma del Señor, un don verdadero del Espíritu, se pierda finalmente? Porque la vivencia, decíamos, personal y la comunitaria son una sola cosa. Y el que cumple la ley de Cristo es el que vive la ley de la caridad. Y la caridad es Cristo. Y Cristo está presente hoy, en el siglo XXI, en la Santa Eucaristía. Por lo tanto, si no vas a misa, en la práctica eres un ateo. Y lo hablamos estos días del ateísmo práctico. Si alguien se dice católico, creyente, y no va a misa, en la práctica es un ateo. Porque si de verdad creyeses que Cristo está en la Eucaristía, corre. No hay a las horas que llegue la misa. Vas el sábado, vas el domingo y vas en la semana si es que puedes, si tus responsabilidades te lo permiten, por supuesto. Tu trabajo es también un don de Dios y hay que cumplir las responsabilidades, tu familia también, pero en la medida de lo posible. Por lo tanto, si estamos comenzando a vivir los milagros del Señor, a experimentar sus carismas, muchos en el retiro de Santiago por primera vez oraron en lenguas, otros por primera vez comenzaron a sentir las manifestaciones de dones más potentes en cuanto a la intercesión por otros hermanos, muchos empezaron a tener visiones. Todo eso es maravilloso. Son regalos del Señor para que crezcas en el amor, en la intimidad con Él y en la caridad con tus hermanos. Pero la raíz, el culmen, la fuente es la vivencia comunitaria de la Santa Eucaristía. Si no, todo eso no va a servir, porque ninguno de los dones, por más maravilloso que sea, te salva. El que te salva es Cristo. Y Cristo está cada domingo en el altar. Y solo una cita para ir cerrando esta idea. Acerca de la participación en la Eucaristía para aquellos que dicen, yo imagino que entre nosotros no, porque estamos aquí, ¿verdad?, reunidos en torno al Señor, pero aparecen estas dudas en muchas personas. Hoy en día con las redes sociales aparecen muchas cosas en contra de la iglesia, en contra de la misa, y muchos dicen que la misa es un rito pagano, que la iglesia adaptó, etcétera. Son todas mentiras, leyendas negras, falsedades, falacias, ataques, mentiras. Este extracto es del año 155. 155. Estamos hablando de cristianos que estaban siendo perseguidos a muerte por creer en Jesús. No era solo que le hacían una funa por redes sociales. No era solo que le decían cualquier insulto en la calle. No.
Estamos hablando de cristianos que estaban dando su vida y estaban viendo morir torturados a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos. Estos cristianos dicen esto acerca de la Eucaristía en el año 150. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos. Mira, cuando hoy día hay un discurso tan, tan débil, ¿verdad? Tan licuado de la fe. No, estos cristianos, los que daban su vida, San Justino está hablando aquí, de hecho San Justino, mártir, él murió martirizado. Él dice, no le es lícito participar a nadie en la Eucaristía si no cree que es verdad lo que está pasando aquí. Y no se ha purificado en el baño bautismal. Y no vive como Cristo enseñó. Aquí con esto ya, quizás la mitad de nosotros no vamos a poder ir a misa mañana. O sea, creer que es verdad, que hayamos sido purificados por el baño bautismal y vivir como Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿estamos viviendo como Cristo? ¿Esta semana viviste como Cristo? Si no, ojo, porque no vaya a ser cosa que la Eucaristía va a transformarse en nosotros en signo de condenación, como enseña San Pablo. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan común, y aquí fíjense en esto, porque esto es una joya de la iglesia. Año 150, 1850 años atrás, no tomamos estos alimentos como pan común o bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. No es una simbología, no es un mero recuerdo, es el sacrificio vivido nuevamente en cada Eucaristía, en cada altar, en cada pueblo del mundo. Y San Ambrosio, un poquito más adelante, en el 340, para que vean que esto continuó para toda la posteridad, no se nos ofrece en la comunión el cuerpo de Cristo como un premio, sino como comunicación de la gracia y de la vida celestial. Si estamos enfermos, atribulados, oprimidos, y creemos que Cristo está vivo y real, vamos a ir a participar de la comunión y vamos a salir sanos de la misa. ¿Cuántos creen eso? Diga amén, ahí donde está, amén. Voy a ir mañana a la Eucaristía y si estoy sano, si estoy atribulado, voy a salir fortalecido. Las cosas alrededor mío que no van a cambiar de manera mágica, pero tú vas a salir fortalecido, vas a salir con tu mente y tu corazón regenerados. Y si estás enfermo en el cuerpo, en el alma, vas a salir sanado con esa fe, porque dice, lo que vamos a recibir es gracia y vida celestial. Y aún nuestra sangre y nuestra carne son transformados en el altar. Esta es la enseñanza de las primeras comunidades. Esto es lo que llegó a nosotros. Lo que vamos a vivir mañana y lo que vivimos en cada misa es uno de los privilegios más grandes y es uno de los signos de orgullo para nosotros los católicos que debiésemos cuidar, proteger y defender con toda la fuerza. Hemos recibido esta tradición de 2000 años. El Señor ha tenido su promesa patente. Sigue vivo hoy. Y ni emperador, ni rey, ni nadie ha podido destruir esto. Por lo tanto, nosotros debemos tomarlo como un gran signo del Señor. Quererlo, acogerlo, comenzar a vivirlo con mucha más fuerza, con mucha más fe. Y vamos a comenzar a ver milagros en la Eucaristía. Y ojo, no estoy hablando de los que se llaman misas de sanación. Bendito sea el Señor por todos los padres que se están atreviendo a abrirse a la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entiendo que hacen eso también como un bien. Pero cada misa, aún la que haga el curita Juanito allá en Chuchunco City, en esa misa está todo el poder para sanar el cáncer, la fibromialgia, el SIDA, convertir al pecador más grande, al asesino, al abusador, liberar al endemoniado más grande. Porque no es por el curita que está ahí, no es por el coro que está cantando, no es por los hermanitos de liturgia que ordenaron todo. Bendito sea el Señor por todos los que preparan la misa. Es porque Cristo se hace presente en cada Eucaristía. Es porque Cristo se hace presente en cada Eucaristía. Así que cuestionémonos muy profundamente cómo estamos viviendo la Santa Eucaristía. Y si estamos yendo a misa. O sea, primero, si alguien no va a misa, cuestiónese eso, porque o sea, aquí tu fe está en juego y tu salvación está en juego. Porque un día Cristo va a volver y nadie sabe el día ni la hora, puede ser ahora, puede ser mañana. Y vamos a recapitular.
decíamos las funciones de la comunidad creyente. Enseñar a tener una relación íntima con el Señor a fin de conocerlo, esto es, dejarse amar y moldear por Él, lo que nos decía Feña ayer, en vistas de formar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y decíamos que no como una preocupación egoísta o existista, sino que no como un fin en sí mismo, sino en miras de formar a la comunidad. Y que todo lo que Dios provee está en relación a que cada creyente crezca en la fe primero, se convierta en discípulo verdadero y se prepare a la iglesia para la segunda venida. Y puse un asterisco en discípulo verdadero porque quiero citarle una enseñanza, pero antes de eso, no sé, Jano, si a lo mejor podríamos hacer un pequeño break. Muy bien, vamos a continuar con esta última patita, que es algo un poco más concreto en cuanto al desarrollo y al crecimiento de las gracias sobrenaturales que el Señor le va dando a los creyentes y algunas pautas que nos pueden ayudar. En la vida del Espíritu no hay recetas, ¿verdad? Pero sí hay muchas pautas que podemos ir aprendiendo y que nos pueden ayudar. Aquí estábamos. Vamos a compartir la pantalla. Decíamos entonces que todo lo que Dios provee, estamos en el último punto, en relación, no solo para un crecimiento personal en sí mismo, ¿verdad? Solo como un afán exitista personal, sino en miras a que crezca la fe de cada uno de nosotros, que nos convirtamos en un discípulo verdadero y que se prepare la iglesia a la segunda venida. Y tiene un asterisco la palabrita discípulo verdadero, porque no todos son discípulos verdaderos. Estamos hablando de ser comunidad en miras a la comunidad de la iglesia primitiva, ¿verdad? Que es nuestro ideal, ¿verdad? El gold estándar, ¿cierto? El estándar dorado. ¿Qué decían ellos acerca del discípulo verdadero? Dice así, San Ireneo de Lyon, el padre de los que defienden la fe, de los apologistas. Este es un extracto de su gran obra, de su obra maestra, que se llama Adversus Hereses, que es contra los herejes. Un libraco así, como con 5 tomos. Así que, si a alguien le gusta leer ahí, tiene para leer mucho. Este es un pequeñísimo extracto que es como un misil espiritual, que si lo tomamos nos va a elevar a las alturas que Dios quiere. Aquellos que son verdaderamente sus discípulos, verdaderamente, no aquellos que son sus discípulos, aquellos que verdaderamente son sus discípulos, porque estamos hablando en el año 130, 150 más o menos, que tiene que haber escrito esto San Ireneo, entre el 150 y el 160 prox. Ya había pasado un poco de agua bajo el puente, ya se habían muerto los apóstoles, y esta generación es como, espiritualmente hablando, como los nietos de los apóstoles, ¿sí? No digo nietos físicamente, sino que nietos espirituales, porque San Ireneo de Lyon es la tercera generación, luego de los apóstoles. Estaban los apóstoles, luego viene una generación más que está entre medio, y luego viene la de San Ireneo. El maestro, o uno de los maestros de San Ireneo, que es San Policarpo mártir, fue discípulo de San Juan el apóstol, el que escribió el Apocalipsis y el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Ese San Policarpo que escuchó de la boca de Juan el apóstol, el que estuvo en la cruz, la enseñanza verdadera, se la compartió a San Ireneo. Y este San Ireneo está hablando, o sea, imagínense cuál es la potencia con la que ellos vivieron su fe. Dice, aquellos que son verdaderamente sus discípulos, no los que dicen, porque hoy día muchos dicen son católicos, muchos dicen soy creyente, muchos dicen una palabrita que puede ser, no que lo sea, pero que puede ser peligrosa. Muchos se dicen espirituales, pero ojo, que muchos se dicen espirituales, pero prenden velas, prenden incienso, leen la Ouija, leen las cartas, creen en el horóscopo, creen en las energías, creen en las fuerzas de la naturaleza, creen en los espíritus de la naturaleza y creen en una sarta de cosas que no son de Dios, pero se dicen espirituales, creen en las buenas vibras. En estos días le decía a algunos amigos muy queridos, no me pescaron mucho, pero bueno, uno cumple con decirlo, y me atreví a decirlo porque era gente de confianza, igual nada más no me pescaron. Enviaron una foto, como se envía en muchos lugares, ¿verdad? Pidiendo oración por una persona enferma. Súper bien. Pero ¿qué decía esta imagen?
te pedimos que puedas enviar tus buenas energías, tus buenas vibras y tu oración por Juanito Pérez. Yo le dije, ojo ahí, si tú conoces a esta persona, dile, no diga eso, porque le va a llegar de todo. Y capaz que la situación postrera de este niño sea peor. Si es una situación de salud de un niño o de un adulto, lo que sea, no puedes estar pidiendo que te envíen buenas energías, que te envíen buenas vibras, porque tal cosa no existe. Existe la oración y la fuerza de la oración y no se pueden enviar energías. Si no somos Jedi, hay que ser a la gente. No somos Jedi. La gente dice mucha fuerza. Se creen Obi-Wan Kenobi. Se creen Luke Skywalker enviando fuerza. Si eso no se puede enviar fuerza. Dios envía gracia. Nosotros suplicamos a Dios que tenga misericordia y se derrame sobre el hermano. Pero enviar buenas vibras quiere decir que tú le estás enviando algo tuyo. Y si tú envías algo tuyo, ¿qué es lo que hay en nosotros? Pecado, error. El Señor dice, todos han pecado, todos están destituidos de la gracia. Es por la misericordia del Señor que alcanzamos vida eterna. Entonces, hasta esas cosas hay que tener tanto cuidado. Porque finalmente por esos errores que muchas veces no se hacen de mala voluntad, si yo sé que no se hace de mala voluntad, y a veces se malinterpreta. Algunos dicen, sí, igual hay que orar por el niño, sí, hay que orar. Pero ya que tú vas a orar y estás viendo que eso es un error, además de pedir la sanidad para esa persona, además deberías orar algo así, diciendo, Señor, y protege a ese niño de todos aquellos que les van a enviar energías y cosas, porque en realidad no existe tal cosa, sino que eso son fuerzas demoníacas. Porque no existen tales cosas como las buenas vibras, las buenas energías, las fuerzas espirituales, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas cómicas, las fuerzas universales. Eso no existe espiritualmente hablando, porque físicamente hablando, evidentemente, existe la fuerza de gravedad, la fuerza magnética, ¿verdad? Obviamente no somos ignorantes de la ciencia. Espiritualmente eso no existe. Si uno invoca otras cosas que no son Jesús, viene el diablo, le abre la puerta y él se mete, feliz. Entonces, ojo con eso. Aquellos que son verdaderamente sus discípulos, dice San Ireneo de Lyon, habiendo recibido gracia de él, mire, y aquí mismo lo dice él, ¿verdad? No es algo propio, habiendo recibido gracia de él. Por eso no podemos por qué ser soberbios frente a las gracias que Dios nos da, porque no es algo propio, es algo que hemos recibido sin merecerlo. Es una gracia, es un regalo. No hemos hecho un mérito para recibir un don. No hemos hecho un mérito para orar en lenguas. No hemos hecho un mérito para tener visiones. No hemos hecho un mérito para tener un carisma de sanación. No hemos hecho méritos para tener un carisma de liberación. O no hemos hecho mérito para el carisma que Dios quiera conceder, porque son gracias de Dios que no se pueden obtener mediante el esfuerzo humano ni con todos los sacrificios, porque ¿cuánto valdría? ¿Qué sería equivalente a un carisma de sanación? ¿Una procesión? ¿Irte rodillas a algún santuario? Si fuera por eso, medio Chile tendría esos dones, pero no es por eso. Y ojo que respeto profundamente a los que hacen eso. Me refiero a que si uno lo hace como una ofrenda de amor, bendito sea Dios. Pero nadie puede hacer un sacrificio pensando comprar el favor de Dios. Eso no se puede hacer. Pero si tú te abres humildemente a la gracia, suplicas su amor y crees en su palabra, vas a ver la manifestación de Dios fluir a través de ti. Siempre invitándote a la conversión. Y dice, continúo con San Ireneo de Lyon, llevan a cabo milagros en su nombre. ¿Se acuerda que al principio decía Dios quiere hacer milagros a través de ti? No es un invento mío. Llevan a cabo milagros en su nombre. ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos. ¿Para qué? Para promover el bienestar de otros hombres, según el don que cada uno ha recibido de él. ¿Se fijan que en estas 4 frases de San Ireneo de Lyon se resume mucho de lo que hemos hablado? Hay discípulos verdaderos y otros que no. Se recibe la gracia por fe, no por méritos propios. Estamos llamados a realizar milagros en medio de esta generación tan materialista. E incluso en medio de un clima en la propia iglesia bastante materialista, que aún muchas veces se desprecia los milagros, que es la cosa más triste que he escuchado, pero la he escuchado miles de veces. ¿Y para qué? La ley de la caridad que decía San Pablo a los Gálatas,
para promover el bienestar de otros hombres, porque el carisma no es para ti, es para el bienestar de otros. Según qué, el don que cada uno recibió, de qué, el de él, de Jesús. Entonces los padres de la iglesia tenían esto muy clarísimo. Y continúa. Les dejé las citas ahí por si acaso lo quieren leer. Otros son capaces de ver cosas venideras. ¿Cuántos hermanos aquí, cuando escuchan que fulanito de tal tiene una visión, el vidente, la vidente, que tal persona en YouTube, que tal persona en Facebook, todos se vuelcan al vidente? Si supiéramos, queridos hermanos, que los verdaderos discípulos son capaces de ver cosas venideras, andaríamos a la cola del primer profeta que aparece en YouTube. Y que se dice profeta, ni siquiera habría que discernirlo en el espíritu para ver si es cierto o no. Y estaríamos mucho más pendientes de Jesucristo, del Señor, de la Santa Eucaristía, de nuestra vida, de verdad, de fe, que andar buscando profetas y profecías por aquí y por allá. Si fuéramos verdaderamente discípulos de Jesús, como yo creo que somos y como Dios nos invita a hacerlo cada vez más, tenemos que tener claro que somos capaces de ver cosas venideras, ver visiones y aún pronunciar palabras proféticas. Y lo hemos visto y se ha cumplido. ¿Por qué? Por el don recibido por gracia. Pero agrega San Ireneo, por esta razón declara el apóstol, él está citando a San Pablo, hablamos sabiduría entre los que son perfectos, refiriéndose a aquellos que habían recibido el Espíritu de Dios y quienes a través del Espíritu de Dios hablan todo tipo de lenguas. Cuando hoy en día se rechaza mucho la oración en lenguas, San Ireneo de Lyon reivindica la oración en lengua de manera tremenda. Pues cita al apóstol, dice, quienes a través del Espíritu, ¿quiénes? Los perfectos. Mira, los que son perfectos a través del Espíritu de Dios hablan con lenguas como él mismo lo hacía. Así que si tú oras en lengua, dale gloria a Dios. No te sientas avergonzado. Si alguien viene a criticarte, ora por él, porque esa persona que te critica no conoce ni la Biblia ni la enseñanza de la iglesia primitiva, que es la base de la iglesia de hoy. Porque la liturgia ha cambiado muy poquito de los primeros siglos. Por lo tanto, esta enseñanza es fundamento para nosotros. Y acá hay otro, Justino Mártir, que lo hablábamos delante, San Justino. Los dones proféticos siguen con nosotros hasta el día de hoy. ¡Wow! Aquí todos nuestros hermanos que creen que los dones se acabaron con los apóstoles están en un tremendo error. Los dones proféticos siguen con nosotros. Y ojo, que son los dones proféticos. No nos da el tiempo hoy día, en otra ocasión lo podemos hacer. No es el don de profecía, dice los dones proféticos. ¿Por qué? Porque los dones de la profecía incluyen muchas manifestaciones del Señor. Porque puedes recibir una profecía en forma de una palabra, de una locución, de una visión, de una emoción interior, de una interpretación en lengua. Entonces, hay una manifestación muy variada de la profecía. Y Justino Mártir lo tenía muy claro. Imagínate, de estos santos de los que estamos hablando, que amaban la Eucaristía, que vivían muy conscientes de la segunda venida, que proclamaban y eran testigos del Evangelio y de Jesucristo el Señor con su propia vida y su sangre, ellos mismos son los que nos están enseñando, oye, lo que dice San Pablo es cierto, lo que dicen los apóstoles es cierto, lo que dijo Jesucristo es cierto. Sus dones siguen actuando hoy. Y los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, no menosprecian sus dones, no menosprecian los milagros, ni los utilizan para sí mismos, ni se ensoberbian cuando los reciben, sino que humildemente los ponen a trabajar para lo que el Señor los mandó. Y continúa, dice el Espíritu, continúan partiendo dones de gracia a aquellos que son dignos porque creen en Él. ¿Te has sentido indigno porque pecaste, porque te equivocaste? Dios te hace digno por la fe en Él. Dios te hace digno por la fe en Él. Por lo tanto, alguien dice, yo no soy digno de recibir un don. Eso es una mentira del diablo. Échala fuera en el nombre de Jesús. Di, Satanás, no quiero tus mentiras, en el nombre de Jesús, fuera de mi mente. Porque Jesucristo me ha hecho digno. Jesucristo me ha hecho digna. Y Tertuliano, otro de los grandes padres de la iglesia, dice, está hablando en contra de Marción, que era un hereje, que Marción exhiba
aquí está lo que les hablaba de la dimensión apologética de los dones. Que Marción exhiba, pues, como dones de su Dios, con minúscula, algunos profetas que no hayan hablado por sentido humano, sino con el Espíritu de Dios, que hayan predicho cosas que han de ocurrir y hayan puesto en manifiesto los secretos del corazón. Aquí Tertuliano está utilizando los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, del cual habla muchísimo San Pablo, ¿verdad? Y se habla mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con un sentido profundamente apologético de defensa de la fe. Él está diciendo a Marción, ya tú dices que tú estás enseñando la verdad, entonces demuéstramelo. A ver si entre tu grupo de herejes hay quien prediga las cosas que van a ocurrir y que en efecto sucedan, o que revele los secretos del corazón. ¿Por qué dijo eso? Porque la primera carta a los Corintios 14:25 dice, aquel que manifiesta un don profético conoce lo que hay en el corazón del otro. Bendito sea el Señor. Y Orígenes, que aquí estamos hablando ya palabras mayores, seguramente Orígenes le ha sonado un poco más a varios. Dice, entre los cristianos seguimos encontrando huellas del Espíritu, el cual apareció en forma de paloma. ¿Cuáles son las huellas del Espíritu que encontró Orígenes? Fíjense en esto, hermano. Entre los cristianos, no dice entre los obispos, entre los santos, dice entre los cristianos. Echan fuera demonios. El primer signo que Orígenes relata, echan fuera demonios. Cuando muchos hoy en día le hablan del diablo y se asustan. Los cristianos del principio, esos mismos cristianos que eran capaces de dar su vida, echaban fuera demonios, porque creían profundamente que el poder no viene de ellos, sino que de Cristo el Señor. Realizan muchas sanidades. No, aquí hay que esperar al hermanito tanto que venga porque él es el que ora por los enfermos. Yo, si él no viene, yo no puedo orar. Ora tú que estás más cerca de Jesús. Ora tú que a ti Dios te escucha más. No. Los cristianos realizan muchas sanidades. Tú vas a comenzar a realizar muchas sanidades. Por tu oración el Señor va a empezar a sanar a los enfermos. ¿Lo crees? Si lo crees, levanta tu mano. Porque esto no viene de mí, esta es la enseñanza de Cristo. Si no lo crees, deja tu mano abajo. Pero yo te invito a que lo levantes porque es una experiencia que te va a cambiar la vida. ¿Tú crees que a través de ti el Señor va a comenzar a realizar muchas sanidades? Si lo crees, di amén con fuerza. Amén. Esto no es por mí, esto es por ti. Si tú lo crees, di amén. Si no lo crees, no hay problema. Pero si lo crees, recibe entonces una porción mayor de gracia en el nombre de Jesús. Y Amén. recibe por fe. Recíbelo ahora por fe. Recíbelo por fe. Recíbelo por fe en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Recíbelo por fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y predicen ciertos eventos. Ustedes van a ver, cuando se atrevan a orar por otros, que van a estar orando por esa persona y el Señor les va a empezar a hablar, le va a mostrar cosas de esa persona. No se asusten. Tampoco utilicen eso para avergonzar a nadie. Con mucha prudencia, con mucha caridad. Háblenle. Si es algo muy privado, háblenselo en privado. Porque si se abren a los dones, se abren a todo. No crean que Dios es mezquino, Dios les va a dar todo. Echar fuera demonios, realizar sanidades y predecir eventos conforme a la voluntad del Logos que es nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos verdaderos realizan estas señales para manifestar el bien que Dios quiere obrar. Amén. Amén. Gracias, Señor, que así sea. Amén. Amén. Y para Amén. ir Amén, amén. cerrando Amén. esta cita que siempre me ha maravillado, porque aquí toma sentido esto. Todo lo que estamos hablando, se fijan que es todo una sola gran enseñanza. Todo va unido a lo que hablamos ayer, lo que estamos hablando hoy día. No se puede vivir una cosa sin la otra, ambas son interdependientes, dice Cirilo de Jerusalén. Muy a propósito se le llama Jesús, es decir, el Señor salva, porque salva curando. Esta era la importancia que los primeros cristianos le daban a las manifestaciones del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo se manifestaba. Porque aquí hay algo muy importante y los que están anotando, anótelo, y si no están anotando, grábatelo en tu mente. Cuando hoy en día, espero que ustedes no, pero alrededor de nosotros puede ser que hayan escuchado muchas veces gente que menosprecia los dones del Espíritu Santo, se burla de las lenguas, se ríe de los que caen en descanso en el Espíritu, se burla de los que caen y lloran, se burla
de los que hablan de sanidades, menosprecian los milagros, minimizan tu fe, te tratan de ignorante, de crédulo. No se están riendo de ti, ni se están riendo del que ora en lengua, ni se están riendo del que cae en descanso llorando. Están menospreciando los regalos de amor y de poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra y los padres hasta el cansancio, esta es gracia de Él. En todas las citas que hemos tomado, la gracia de Él, la gracia de Él, la voluntad del Logos, la fe en Cristo. Estas no son obras nuestras, no son ocurrencias nuestras. Son los regalos, las gracias del Espíritu Santo. Y a lo mejor tú, un tiempo atrás, también te reíste de estas cosas. Alguien te contó un milagro y tú dijiste, eso está arreglado, eso es mentira, no puede ser. No, el Espíritu Santo sigue orando. Y quiere obrar. Y si no obra más, es porque muchas veces lo hemos menospreciado. Porque si a ti no te reciben con buena cara en una casa, ¿vas a ir de nuevo? No, seguramente le vas a mandar un regalo para el cumpleaños, una tarjeta para Navidad, pero ¿qué te vaya a aparecer por allá si ni te ofrecen un café cuando vais? Uno sabe cuando lo reciben con cariño, ¿cierto? Sí. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es amor. Si no lo recibes con amor, si desprecias sus dones, si te ríes de sus manifestaciones, si te burlas de lo que Él nos regala, ¿tú crees que Él va a venir? Y muchos de nosotros, tiempo atrás, seguramente pasamos mucho tiempo de nuestra vida dudando de los milagros, menospreciando las gracias sobrenaturales, riéndonos de los que oraban. Yo mismo, antes de conocer al Señor, me reía. Y me reía del Feña. Y Él lo sabe. Cuando yo lo escuchaba hablar de estas cosas, yo me reía de Él, de la forma en que Él oraba, de las cosas que Él decía. Porque yo era uno de esos que pensaba que los milagros eran para gente ignorante, para gente incrédula, que las lenguas eran una locura, que las profecías eran cuentos de la iglesia, etcétera, etcétera. Si tú has estado en esa situación, hay que hacer una renuncia. Y no es solo un día, tienes que hacer un camino de renuncia, porque eso es un dolor en el corazón del Señor. Eso es también, en parte, un pecado contra el Espíritu Santo, porque le estás menospreciando su obra maravillosa. Así que espero que esto que estamos hablando le hace sentido. ¿Le hace sentido lo que estamos hablando a alguno? ¿Les toca esto? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y para cerrar, recordar esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, si es que estamos vivos ese día, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto a Él con ellos por las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Primera de Tesalonicenses 4:17. Esta era la proclamación que hacían tan continuamente los apóstoles. Por eso todas las cartas de los apóstoles están llenas de citas acerca de la segunda venida. Y la Santa Eucaristía está también en clave de la segunda venida, de lo que Dios está haciendo ahora para prepararnos para ese día. Nadie tema a la muerte, porque la muerte es solamente un paso. Ya la muerte no tiene poder, porque Cristo la venció. El último enemigo no fue Satanás, dice la Escritura, y en la cruz venció al último de sus enemigos, la muerte. Cuando Él se manifestó, venció a Satanás. El que queda por vencer era la muerte. De hecho, en la cruz, Él tomó como cortejo triunfal a todos los principados y dominaciones y todos los demonios. Fueron el adorno de su carruaje triunfal, dice San Pablo. Ya no tiene ningún poder Satanás, más que el que tú le das cuando te acercas, como un perro encadenado que tú te acercas te va a morder. Pero él ya no tiene poder. Al único que le queda poder, la única fuerza, digamos, que le queda poder era la muerte, pero ya no la tiene. Que ninguno tenga miedo de la muerte.
como decía San Juan Pablo II, tengamos miedo a pecar. Ese sea el único temor. Que el Señor nos libre en caer en pecado mortal o incluso venial. Que corramos al confesionario como si de eso dependiese nuestra vida, porque así lo es. Que corramos a la Santa Eucaristía porque de eso depende nuestra vida. Amén.